Ah, ¿ya se me escucha, Mise? Ahí se te escucha. Se trabó. Bueno, no sé si sea lo de emisor, el receptor, únicamente. Excelente. ¿No? ¿Puede ser? ¿No? Muy bien. Únicamente dentro de los participantes de la comunicación son el emisor y el receptor. Nada más. Ajá, no tenemos otros participantes. Todo lo demás son elementos de comunicación. Muy bien. ¿Qué es el contexto, Luis Alberto? ¿Qué es contexto? ¿Qué es el contexto? Bueno, Sí, te escucho. sí, puede ser como el conjunto de elementos que Con bueno, que sí, que se puede incluir en una plática, o bueno, sí, ¿no? En una plática. conjunto de elementos que se pueden... Ok, bueno, es la idea, pero no es propiamente el contexto. Vamos a darle la oportunidad a Adaía. Y luego Diego y luego Ivette. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿El contexto sería la situación en la que se produce la comunicación? Sería la situación en la que se produce la comunicación. ¿Podrías darnos un ejemplo, Adaía? Como, no sé, yo estaría del lado de una calle y alguien del otro lado y haciéndole señas como de ven o hola. Esa sería como la situación en la que se produce la comunicación. Ok. Bueno, lo vamos a dejar ahí y ahorita lo aclaramos esa parte, pero vas bien, Adaía. Gracias. Diego. Sí, profesora, sería como la circunstancia de lo que está pasando en el momento. La circunstancia. Ajá. O sea, como la circunstancia que rodea la situación en el momento para que se pueda comprender algo. La circunstancia que rodea la situación en el momento para que se pueda comprender algo. Un ejemplo. No sé, sería como, no sé, yo estoy en la calle y me pasa un accidente, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Pues yo tengo que decir lo que pasó así como exactamente, contar todo de forma verdadera. Ok, bueno, te refieres a situaciones. Ok, sí, puede ser. Muy bien. Esa parte que tú dices, bueno, vamos a darle la oportunidad a Ángela y ahorita la aclaro. Adelante, Ángela. También puede ser, bueno, como considerar el lugar o el tiempo para que la persona que está recibiendo esa información lo comprenda el contexto. Excelente, muy bien. Estamos hablando de tiempo y de lugar. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más había levantado la mano? Creo que nada más. Bueno, voy a dar la retroalimentación de acuerdo a lo que cada uno de ustedes compartió ya con este tema de contexto, ¿sale? En efecto, el contexto es, ¿sí se ve la filmina, muchachos? Sí. Sí, Gracias, profesora. gracias. Perfecto. En efecto, dijimos que dentro de lo que es el proceso comunicativo, los elementos que lo conforman es lo que nos va a apoyar para poder transmitir mensajes y que de esa manera, pues bueno, se cumpla la comunicación, ¿no? Recordemos que comunicación se refiere también al término latín comunicare, que es acción de poner en común, ¿no? Es como lo que yo estoy haciendo ahorita, trato de ponerlos en común con relación al tema, independientemente de que cada uno de nosotros sea administradores, mercadólogos, turistólogos, contadores, abogados, etcétera. Ajá. Trato de ponerlos en común con un solo tema. Pero para que eso se cumpla necesitamos comprender cada uno de los elementos de la comunicación.
Como bien lo mencionamos, el emisor y el receptor son los participantes de la comunicación. De inicio, si no hay emisor y no hay receptor, no hay manera, no hay forma para podernos comunicar. O no hay manera o forma para poder transmitir esa serie de mensajes que nosotros queremos transmitir. Es por eso que necesitamos primero de estos participantes de la comunicación. Todos los demás elementos, nos van a, por decirlo así, nos van a coayudar a que la comunicación se cumpla. Si nosotros no tenemos un mensaje, no tenemos nada que transmitir, no tenemos nada que decir. Si no tenemos un código, no podemos estructurar el mensaje que quisiéramos compartir. Por lo tanto, necesito conocer ese código para transmitirlo. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Pero hablando del contexto que fue la última pregunta que realicé, el contexto precisamente van a ser una serie de factores o situaciones que por ahí alguien comentó, donde se va a ver involucrada la comunicación. Ponían el ejemplo de que, bueno, si estoy en la calle, me ocurre un accidente, pues tengo que mencionar todos los elementos que están dentro de los hechos, pues para poder clarificar las cosas. En efecto, eso es parte del contexto. Eso es una realidad. Es parte del contexto porque estoy hablando de que todos los elementos que envuelven esta situación, por ejemplo, esto va principalmente incluso para los comunicólogos, todos los elementos que envuelven una situación, yo no puedo hacer una nota periodística o no puedo dar una noticia si no tengo todos los elementos que sería el contexto que envuelven a esa situación. También por ahí decían, bueno, en efecto, cuando conversamos, ¿no? Incluso en la calle, ¿no? Mi contexto sería todo el ambiente que se desarrolla para poderme compartir en la calle. En este caso sería un contexto físico, lo vamos a ver en un momento más. Bien, vamos a recordar cada uno de los elementos que están envueltos en este proceso comunicativo. Por lo tanto, muchachos, voy a ir y venir con la diapositiva, o sea, me voy a regresar a la diapositiva 7 y de pronto me voy a ir a la 8 para que vayamos viendo cómo se están colocados cada uno de los elementos y por qué es importante identificar y conocer todos, ¿sale? Todos los elementos. Entonces, comencemos. Me regreso nuevamente. Yo les había dicho que el emisor y el receptor son los participantes de la comunicación. Si no existe la comunicación si no existe un emisor o un receptor, no vamos a poder comunicarnos. Para eso necesitamos precisamente los participantes, ¿de acuerdo? Teóricamente hablando, nos marca que el emisor o enunciatario también se le reconoce porque es quien va a enunciar, ¿no? El comunicado. Es el interlocutor que origina y emite un mensaje, codifica el mensaje y lo envía a un receptor. Codificarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que significa codificar? Espérenme un segundo. Tenemos aquí que nos está diciendo que el emisor va a codificar, un mensaje, ¿sale? Aquí nos está diciendo codificación. ¿Pero qué es codificar? Bueno, pues es estructurar un mensaje mediante las reglas de un código. Para poder estructurar el mensaje mediante las reglas de un código, necesito conocer a mi receptor. Me voy a ir a lo mejor un poco con los que son mercadólogos o con los que son publicistas. Si nosotros queremos anunciar, valga la redundancia, un anuncio publicitario, yo tengo que ver que mi receptor, en qué contexto, ahorita vamos a aclarar todavía más el contexto, en qué contexto cultural, social, semántico está involucrado para yo poder estructurar ese mensaje de ese anuncio publicitario. ¿Por qué? Porque a lo mejor si voy a vender chicles en Dubái, que a mí me acaban de decir que en Dubái no comen chicles, ¿no? Que al contrario, hasta trafican con los chicles porque no, legalmente hablando no está permitido, ni siquiera voy a poder estructurar un anuncio publicitario para poder entrar a Dubái y vender chicles, ¿verdad? Entonces, tengo que conocer los códigos
del lenguaje que voy a manejar para las personas con las que me voy a conducir. Ajá. Vamos a hablar ahora de una conferencia, ¿no? Que de pronto, pues, varios de nosotros nos vamos a ver expuestos en algún momento de realizar una conferencia, un trabajo en equipo, una exposición. Necesito codificar el mensaje de acuerdo a las personas que va dirigido ese mensaje. Tengo que hablar probablemente con un lenguaje más formal, mayor estructurado, con términos tal vez técnicos de acuerdo a las personas a las que van dirigidas según a lo mejor su nivel de estudio, su conocimiento. Entonces, tengo que codificar ese mensaje. Ojo, no nada más está hablando del lenguaje. Ajá, porque, por ejemplo, si en este momento yo estuviera dando una clase para alumnos, se me ocurre, de educación especial que carecen del sentido del oído, y que tengo que hablar a señas, ajá, mi código va a ser el lenguaje a señas, pero porque yo ya conozco mi receptor. Ajá, entonces yo voy a manejar mi lenguaje a señas. Entonces, ojo, aquí no nada más el codificar, no nada más se refiere a que debemos de hablar español todos o un mismo lenguaje, ¿no? Si voy a dar mi conferencia en francés, pues bueno, mis receptores tienen que entender el francés. Ajá, no nada más estoy hablando de esa parte del lenguaje, sino de todo lo que compone un código. Ajá, mis expresiones, lo vamos a ver también más adelante, mis expresiones físicas, gestuales, mi mensaje de estructurar el código de acuerdo a las palabras, ¿no? Las palabras ideales, los tecnicismos, ajá, mis movimientos, mis códigos, como el código del lenguaje a señas, ajá, etcétera. A todo esto se refiere con relación al código. Entonces, como bien lo acabamos de mencionar, pues el receptor, el enunciatario, es el interlocutor que va a recibir el mensaje y lo va a decodificar. Ajá. ¿Sí? Si lo vemos en la filmina, la decodificación está en negro. Déjenme. La decodificación está aquí en negrito, ¿no? Dice decodificación y va dirigida al receptor, ajá, pero precisamente, ¿qué es decodificar? Ajá, pues decodificar es descifrar la información. Y es por eso que de pronto no queda para entendidos toda la información, ajá, de la misma forma, ¿sí? Y esto no es que sea un error, esto no es de que, ay, es que el emisor se equivocó y no. Influir en la decodificación no nada más va a partir, imagínense qué tan compleja es la comunicación, que no nada más va a depender de la estructura del código por parte del emisor, sino de los procesos mentales, se escucha medio acá en psicología, pero pues así funciona la comunicación, sino de los procesos mentales que tenga el receptor para recibir esa comunicación. Me voy a ir al marco de referencia, me salto todos estos y nos vamos al marco de referencia, que es el punto 11. Hola, buenos días. Sí, nos vamos al punto 11. Dice, marco de referencia, conjunto de experiencias que permite dar un significado determinado. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que yo, ajá, yo Mariana voy a hablar de mí, tenemos una experiencias adquiridas a través del tiempo, ajá, llámense las que ustedes quieran, las que sean, todas son experiencias, ajá, la educación de mi familia, mis amistades en la escuela, en la calle, en el club, en el trabajo, mis relaciones interpersonales con las parejas, ¿no? Etcétera. Todo lo que yo tengo en mi historia de vida, eso es experiencia. ¿A qué voy con esto? De que la experiencia que nosotros como participantes de la comunicación tengamos, en este ejemplo, yo, Mariana, es como también voy a decodificar la información. Entonces, imagínense, el mensaje está viajando aquí,
¿no? Viene el emisor, lo decodifica, se esfuerza, dice, les voy a hablar de esta manera a los chicos de cuarto o de sexto cuatrimestre de Unitec, les voy a estructurar el mensaje, viene el mensaje, pero si de pronto a lo mejor la profesora dijo algo en clase que a alguien le generó algún ruido y no estuvo de acuerdo con los ejemplos, va a decodificar esa información de manera diferente, a la que yo lo expuse. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Un ruido en la codificación, que ahorita vamos a pasar al ruido. Aquí lo importante es que nosotros estemos dispuestos a escuchar. ¿Se acuerdan que vimos esta parte de las características de la comunicación? Bueno, sí lo vimos nosotros, esta parte de las características de la comunicación efectiva, o nada más nos quedamos hasta aquí. Nos quedamos aquí en el proceso de la comunicación, profesora. Muchas gracias, Diego. Bueno, entonces más adelante vamos a ver las características de la comunicación efectiva. Entonces, aquí en esta parte donde viene la decodificación y el receptor, viene la importancia de lo que es escuchar. Entonces, hay que aprender a escuchar y que no muchas veces sea una... por ejemplo, dije que yo me estaba poniendo de ejemplo. Denme un segundo, ya. Dije que yo me estaba poniendo de ejemplo. Entonces, si yo estoy enunciando un mensaje, yo lo estoy estructurando, pero a lo mejor mi mensaje está enfocado en mis ejemplos con relación a mi vida cotidiana. Pero hubo quien, probablemente estamos todos en los suponiendo de los casos, pero hubo quien que al momento de codificar la información, a lo mejor lo sintió muy personal. Y entonces haber dicho, la maestra, esto a mí no me gustó de la clase, porque la maestra es clasista, es elitista, ¿no? Entonces, por a lo mejor un ejemplo que yo di, pero esta persona, ¿no? El receptor, me regreso a la diapositiva anterior, perdón, el receptor tiene esas experiencias que le permiten dar un significado determinado a ese mensaje. Entonces, las experiencias del receptor no permitieron escuchar otra postura del mensaje, sino lo que hicieron sus experiencias fue, como yo tengo experiencias de conocer personas que son clasistas, que son racistas, que son elitistas, y la maestra da unos ejemplos desde este lugar, pues entonces yo voy a pensar que la maestra es clasista, elitista y racista. Entonces no me pareció esto y a lo mejor hasta lo tomo personal. Pero porque son mis experiencias como receptor. Aquí es donde nace lo complejo de la comunicación. Aquí es cuando nace el ejemplo de, es que no nos entendimos, es que la relación terminó porque la verdad no había una comunicación efectiva. Yo decía blanco y ella entendía negro. Yo decía negro y ella decía morado. O sea, y todo el tiempo pues nos llevábamos mal, ¿no? Entonces, no sé si de pronto ustedes han tenido experiencias de este tipo o les han contado experiencias de este tipo con relación a las relaciones interpersonales, ¿no? Y en efecto, pues bueno, ¿qué cae? Pues que no nos entendimos, pues por una comunicación efectiva. Entonces, esto es lo importante, digamos, o lo interesante de la comunicación. Que nosotros como emisores, en muchas de las ocasiones, esto no quiere decir que sea siempre, muchas de las ocasiones, vamos a codificar un mensaje que queremos transmitir, pero que va a depender mucho del receptor cómo lo decodifique para que sea entendido. Eso por un lado. Ahora me regreso nada más a estos tres elementos con otro ejemplo. Como yo les decía, la comunicación viene del latín comunicare, que es una acción de poner en común. Pero también el emisor tiene objetivos, tiene metas, tiene razones o porqués transmitir ese mensaje. Nuevamente yo, Mariana. Mi objetivo es el de transmitir en este momento un mensaje con relación a que a todos nos quede claro la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Para que puedan resolver un examen y que aprendan a comunicarse en la práctica. Y que en la teoría, si yo les tengo una pregunta donde tenga algo que ver con el mensaje, sepan resolverla. Pero supongamos, esto en cuanto a las clases.
Pero supongamos que la maestra Mariana es muy mala leche. Ajá. Entonces quiere que todos sus alumnos reprueben. Y a lo mejor ese es un objetivo, ¿eh? Por eso estoy hablando de objetivos primero. Y a lo mejor no le da igual, ¿no? Si aprendes o no aprendes. Aquí la autoridad soy yo, ¿no? Que hay muchos, incluso profesores que de pronto así somos, ¿no? Entonces, a mí no me importa si aprendes o no aprendes. Yo vengo, te leo las diapositivas, te las explico, no te pregunto si entendiste o no y le doy paso a la siguiente diapositiva. Entonces, desde aquí yo estoy estructurando ya mi mensaje, con ese código. No, me voy rápido. Aprendiste qué bueno, no aprendiste qué malo, lo siento por ti. Entonces, corre el riesgo que el receptor decodifique de manera diferente la comunicación, y que entonces cuando yo le pregunte, se me ocurre a Jafet, ¿no? Oye, ¿qué es un mensaje? Pues probablemente me diga otra cosa diferente, menos lo que es un mensaje, ¿no? Entonces, qué pena, pues entonces estás reprobada, ¿no? Entonces, el que sigue, Entonces, desde ese lugar, de verdad que también se estructura la comunicación, desde el lugar en que yo quiero, de acuerdo al objetivo que no quiero lograr una comunicación efectiva contigo, no me interesa no tener una comunicación efectiva contigo. Entonces, sí se puede caer que desde el emisor viene mal el mensaje, se está arrastrando mal, está codificado desde otro lugar, y entonces por eso el decodificador, el receptor, por más que se esfuerce en decodificarlo, no lo va a entender. Entonces, por eso es que se requiere de los elementos de la comunicación efectiva, que los vamos a ver, repito, más adelante. Lo que es la asertividad, la claridad, la empatía, la escucha activa, parecerá muy romántica dentro de la comunicación, pero en efecto, así es. Ok, Karen. Muchas gracias. Es que como estoy en la clase, no lo he visto, pero si me das oportunidad, en un momentito más, lo reviso, ¿sale? Una disculpa. Bien. Tenemos, perdón, me desconcentré. Tenemos la parte de mensaje. El mensaje es la información generada por el emisor utilizando un código, ¿no? Esta parte, pues ya implícitamente nos quedó clara, supongo, y si tenemos alguna duda, ahorita que terminemos esta filmina, las aclaro, ¿sale? Entonces, yo ya tengo estructurado mi código, ya sé qué es lo que voy a decir, yo quiero explicar lo que son los elementos de la comunicación en su proceso, y entonces estructuro mi mensaje, tanto verbal como no verbal, para que quede claro. Entonces, esa estructura de ese mensaje va a ser con relación a mi código. Todos hablamos español, todos vamos en Unitec, es parte del código. Todos estamos en línea, también es parte del código. Entonces, aquí nada más es que tengo que dar ejemplos diversos, porque no todos somos comunicólogos, y no todos somos mercadólogos, y no todos somos publicistas, donde de alguna manera probablemente nos dieron unos inicios de lo que es la comunicación. Entonces, tengo que ver también desde ese lugar cómo puedo estructurar precisamente mis mensajes, de acuerdo a ese código. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O algo que quieran participar? No, profesora. Perfecto. Todo bien. ¿No? Bien. Ahora, vamos a ver el canal. Me regreso a la diapositiva. Vamos a ver canal. Si nos damos cuenta, el canal es esta bolita azul, con blanco nos dice canal, y nos los maneja como que nos señala el mensaje. Igual que el código. Entonces, recordemos que el código también nos señala el mensaje porque lo voy a estructurar, de acuerdo al código que conozco también del receptor y lo que yo quiero lograr. El canal, me va a ayudar a transmitir ese mensaje. Hay varios canales. ¿Pero qué es el canal? El canal es el medio o el vehículo utilizado para que el mensaje llegue al destinatario.
también me debo de preocupar y de ocupar porque los canales sean los ideales. Yo como receptor, porque soy hace rato yo les decía anunciar unos chicles en Dubái. Ajá. Entonces, el canal, como me está diciendo que es un medio, un vehículo, por ejemplo, un anuncio publicitario tiene varios canales. Uno de los más importantes son los medios de comunicación, ¿sale? ¿Por qué medio voy a anunciar los chicles? ¿Sale? Pero el canal también tiene que ver con el receptor, por eso lo vemos ahí, ¿no? Sí, con el emisor, porque debe de tener los recursos para enviarlo. Ajá, definitivamente. Pero como yo emisor, voy a construir el mensaje, también lo puedo codificar de acuerdo a los canales que estén en mis posibilidades. Ahorita voy a dar ejemplo con esto que estoy diciendo. Pero más me voy a centrar en el receptor. Ajá. ¿Cuáles son las características que el receptor tiene de acuerdo al canal para que lo pueda recibir? Ajá. Entonces, por ejemplo, suponiendo de los casos que esto es una falacia, esto no es real, pero vamos a suponer, ¿sale? Suponiendo de los casos que yo estoy anunciando un chicle en Dubái, pero en Dubái no ven televisión, no tienen televisión, ¿no? Son pocas las personas que tienen televisión. Entonces, y quiero introducir este chicle el chicle a nivel cultural en Dubái, ¿no? Quiero cambiar ese chip, ¿no? Y que empiecen a mascar chicle. Pues a lo mejor mi error sería caer en la televisión. Pues lo voy a anunciar en televisión, voy a hacer un comercial y demás. No podría ser, porque el receptor no está al alcance de este medio de la comunicación. Ajá. Entonces, se puede generar un ruido, que ahorita vamos a este último del ruido, por eso está en penúltimo lugar. Entonces, necesito que los canales, yo emisor, sean los ideales también para el receptor. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahora sí me voy con un ejemplo real y nuevamente me pongo yo en primera fila. La profesora Mariana está dando su clase. Ajá. Tiene diversos canales para poder dar su clase. Ajá. Como lo acabo de decir, es el vehículo que me va a ayudar a transmitir la información. Uno de los canales es, visualmente hablando, las diapositivas. Tiene dibujos, tiene letras. Ajá. La otra podría ser mi canal tecnológico, que es la computadora. ¿No? El internet funge como apoyo para este canal, porque si yo tuviera computadora, pero no tengo internet, tampoco podría darles esta información, o viceversa, ¿no? Tengo internet, pero no tengo ningún medio de comunicación para hacerles llegar a ustedes la información, tampoco se daría la comunicación. Entonces, tiene computadora, tiene internet, aparte abre su cámara, ella es muy expresiva y en sus manos y utiliza tono de voz, ¿no? Entonces esto permite que probablemente para los que son kinestésicos se les quede grabado el tema, para los que son visuales puedan anotar el tema y entonces puedan hacer su apunte, o para los que son auditivos se les va a quedar los ejemplos, el sonsonete, el tono de voz que utilice la profesora para poder transmitir esta información. Entonces, eso es el canal de comunicación. Y si queremos generar una comunicación efectiva, ese canal tiene que ser el ideal tanto para el emisor, ¿sí?, como para el receptor. Ajá, porque yo puedo esmerarme, esforzarme, yo soy muy expresiva y sí, aquí y allá, y supongamos una clase. De hecho, les voy a platicar en ruido un ejemplo de esto. Puedo dar la clase y súper esmerada y todo, pero si a lo mejor ese canal no es el mismo en el que está conectado el receptor, entonces la comunicación tampoco se va a cumplir.
¿De acuerdo? Entonces el canal es tanto muy importante para el emisor, que es quien construye, como para el receptor, que es quien recibe. Ahora sí, vámonos a contexto. El contexto, como hace rato lo mencionaron, ¿sí? Y lo mencionaron como un ejemplo con relación a un accidente, y que tengo que mencionar todos los hechos y demás para contextualizar a la gente y que diga, oh, esto pasó aquí, ¿no? Entonces, ¿y cómo sucedió, no? Para levantar un acta, para saber cómo pasaron las cosas, lo que sea. El contexto funciona precisamente para que también se cumpla la comunicación efectiva. Y este contexto, pues bueno, se va a definir teóricamente como el conjunto de factores y circunstancias en las que se produce el mensaje, y debe ser conocidos tanto por el emisor como por el receptor. Estos factores y circunstancias son muchas, las vamos a ver más adelante, que se dividen en tipos de contexto. Esos tipos de contexto van a influir en los participantes de la comunicación. Por eso la comunicación no es tan simple. O sea, a veces decimos, ay, ¿cómo crees que por la comunicación rompiste tu relación? Pues sí, pudiera parecer muy simple, pero no es tan simple. La comunicación es compleja. Entonces, imagínense, si una persona no está en el mismo contexto que el otro, pues entonces la comunicación tampoco se logra como debe de ser. La retroalimentación. La retroalimentación o feedback es la reacción que tiene el receptor al captar el mensaje. Me voy a regresar a la diapositiva, ¿sí? Ya se dio el mensaje, el receptor la recibe, la decodifica, la procesa y después va a contestar, ¿no? Como ahorita nosotros. Chicos, ¿tenemos alguna duda? Ustedes procesan la información y dicen, no, maestra, ¿no? Entonces, en el momento que ustedes me dicen, no, maestra, ya me están retroalimentando, ya me están dando feedback. Entonces, yo proceso nuevamente esa información, yo me vuelvo ahora receptor, porque ustedes me están diciendo, no, maestra, ustedes ya se volvieron emisores, porque ya de ustedes salió la respuesta a la pregunta que yo les estaba dando. Ahora yo decodifico que me están diciendo, no, maestra, no hay duda. Entonces continúo, porque no hay duda. Entonces, rápido decodifico el mensaje, digo, no hay duda, ok, perfecto, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a estructurar una codificación, porque ahora vamos a hablar del contexto. Codifico la información, codifico los ejemplos, codifico el mensaje, lo vuelvo a dar, ustedes lo vuelven a recibir, ¿no? Decodifican, ok, esto es el contexto, entonces ya me queda entendido, ya descifré la información y vuelvo a preguntar que hay alguna duda. Y, por ejemplo, a lo mejor alguien pueda decir, sí, maestra, yo tengo duda, me confundí entre el contexto y el canal. Me está retroalimentando, nuevamente yo me vuelvo receptor, otra vez lo vuelvo a decodificar, a ver qué otros ejemplos puedo utilizar, ¿no? Hago mi monólogo interno, a ver qué otros ejemplos puedo utilizar para poder compartir qué es contexto y qué es canal, ¿no? Se me ocurre. Entonces, otra vez decodifico y codifico y vuelvo a emitir la información. Y así sucesivamente. Es por eso que ahora sí se le llama proceso de la comunicación, porque en efecto se vuelve continuo, como lo decíamos en las características de la comunicación, se vuelve continuo todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos procesando información. Y aunque no hablemos de manera verbal, estamos trabajando internamente para comprender las cosas que incluso pasan a nuestro alrededor. Y eso es comunicación. El hecho que nosotros estemos procesando esa información de manera interna, ya es comunicación. Y entonces se cumplen las otras dos características, que es inevitable porque todo el tiempo estoy pensando en cómo resolver algo, en cómo comprender algo o en cómo contestar algo. Es irreversible porque efectivamente si yo emisor sale de mí una información, ya no puede regresar a su estado natural. Ya lo dije, ya lo pensé, ya lo escribí. Es más, me regreso al ya lo pensé. Desde el momento en que ya lo pensé, ¿sí? Ya salió esa información de mí, ya lo tengo aquí. Entonces, eso ya es irreversible. Ay, no, ¿cómo pude pensar esta cosa?
Pues ya lo pensaste, ya salió, ya es irreversible. Por eso es importante que nosotros sepamos y comprendamos la comunicación con todos sus elementos para no caer en esas rupturas de comunicación, porque si no, a eso se le va a llamar ruido. Si algo interviene en el proceso comunicativo de cualquier tipo, de cualquier índole, es ruido. Ajá. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, Miss. Sí, perfecto. Gracias. Sí, el ruido casi siempre es como si tuviéramos un espejo, muchachos. Ajá. Aquí está el contexto en mi mano izquierda y en mi mano derecha es el ruido. Entonces, casi siempre es así, ¿sí? Se contraponen. Si mi contexto no está bien estructurado, se va a convertir en un ruido. Ajá. Pero si mi contexto está bien estructurado, no va a haber ruido. Ajá. Vamos a explicarlo cuando veamos tipos de contexto y tipos de ruidos. Ajá. Repito, el ruido es una interferencia no prevista que impide la comunicación. Ajá. Nosotros en nuestra filmina tenemos que el ruido está en el mensaje. Sí, casi siempre se centra en el mensaje. Ajá. Alguien no estructuró bien el mensaje, el emisor no estructuró bien el mensaje y entonces lo decodificó de manera incorrecta, ¿no? El receptor y se provocó el ruido. No se entendió. Ajá. Pero el ruido también se puede centrar en el código, se puede centrar en el canal, se puede centrar en el receptor, se puede centrar en el emisor y va a ser como un espejo para el contexto. Ajá. A ver, profesora, ¿cómo? Sí, un ruido se puede centrar en el emisor, en el suponiendo de los casos, ajá, que pues voy a poner nuevamente de ejemplo en la primera fila, en el suponiendo de los casos que la maestra no esté codificando bien el mensaje. Y como el ejemplo que les di hace un momento, me vale si entienden o no entienden, me vale si les queda claro o no les queda claro. Yo soy la maestra y les voy a dar este tema como yo quiera, ¿no? Entonces ahí está el objetivo, ahí está el ruido. Entonces, ¿cómo le vamos a entender, profesora, si no nos explica correctamente, ¿no? O cómo debe de ser, o con ejemplos, ¿no? Entonces, no queda claro el mensaje. Entonces, el ruido por eso se centra en el emisor. Otro ejemplo con ruido dentro del emisor. A lo mejor yo tengo deficiencias auditivas o fisiológicas en general. Uh-huh. No, ni siquiera puedo emanar un mensaje, ¿no? Porque, por ejemplo, que yo no tenga el sentido del habla, ¿sí? Y a lo mejor aquí muchos sean auditivos. Entonces, eso puede ser un ruido para ustedes. Ajá, porque aunque la maestra escriba todo y aunque la maestra lean aquí todo lo que ella trae para ustedes, pues si no escuchan su voz probablemente no van a entender qué es lo que está diciendo. Ajá, entonces eso es un ruido. Ajá, y puede centrarse, repiten, en el emisor. Puede centrarse el ruido en el receptor. Ajá. Por ejemplo, espero que no exista un nombre que voy a mencionar porque no es con el afán de herir susceptibilidades, ¿vale? Por ejemplo, una Susana, se me ocurre, ¿no? Susana está enojada con la maestra. Entonces, como está enojada con la maestra, no la escucha. Y le vale gorro lo que la maestra le diga, ¿no? Entonces, y esto nos pasa muy común incluso en casa, ¿no? Entonces, el ruido se centra en Susana. Entonces, no escucho, estoy enojada, cruzo mis brazos, hago como que no oigo, estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo y me vale lo que me digas y no me importa. Y entonces cuando te dice, pero es que mira, esta es la parte de la importancia de la comunicación, no entendí nada. Pero no entendí porque no quise entender, porque no quise decodificar el mensaje, porque me estaba enojado, porque lo que sea. Decodifiqué el mensaje de manera errónea. Entonces, el ruido se puede centrar en la parte del receptor, en la decodificación del receptor. Ajá, donde pues él no quiso decodificar el mensaje, ¿de acuerdo? Pero principalmente, también se puede centrar en el canal, ya se me estaba pasando el canal. También se puede centrar en el canal, ¿sí? Que algo en el canal vaya de manera incorrecta, ¿sí? Tanto para el emisor como el receptor. A lo mejor, no sé, que la maestra escribió con faltas de ortografía. Eso puede ser un ruido dentro del canal,
Ajá, y entonces puede haber personas que sean susceptibles a las faltas de ortografía y nada más se acuerdan del error y dicen, no, ¿cómo? Pero puede ser, ay, pero acuérdate que ahí explicó que era codificación porque precisamente lo escribió mal. No, pues no me acuerdo nada más, me acuerdo que estaba mal escrito. Entonces, eso puede ser un ruido que impide la información que va de manera implícita en el mensaje. Entonces, el ruido se puede centrar en el canal. ¿Sí fue clara? ¿O tenemos dudas? No, me está bien. Perfecto, Todo bien. perfecto. Bien, ahora vamos a explicar la parte de cómo se centra en el contexto a continuación, pero primero vamos a ver los tipos de contexto, ¿sí? ¿Les gustaría que dejara esta filmina un minuto si alguien estaba anotando los conceptos? ¿O puede dar vuelta? ¿No? Ok, le voy a dar vuelta entonces. Vámonos a los tipos de contexto. Ajá. Los tipos, identificar o conocer los tipos de contexto nos va a ayudar mucho para la parte del ruido. Ajá, para comprender por qué puede existir el ruido. Porque como les decía, tenemos el contexto y acá tenemos el ruido y funciona como si fuera un espejo. Entonces, si yo no tengo bien estructurado el contexto, va a haber ruido. Pero si tengo bien estructurado el contexto, no va a haber ruido y la comunicación va a cumplir de manera efectiva. Vamos con el contexto semántico, ¿de acuerdo? El contexto semántico principalmente se va a centrar, espero que estén haciendo anotaciones, aquí no hay letra con relación al contexto semántico, muchachos, ¿vale? Bien, el contexto semántico se va a centrar principalmente en las palabras. Ajá. Me gustaría que alguien me dijera qué comprendemos o qué entendemos como semántica. ¿Quién quiere participar? ¿Como una relación? Una relación. A ver, ¿cómo una relación? ¿Cómo sería esa parte que dices como una relación? O sí, un ejemplo, dar alguna información juntando varios tipos de palabras. No sé si me entendió. Ok, varios tipos de palabras. Muy bien, muchas gracias. Una relación con varios tipos de palabras. Bueno, ¿qué más comprendemos como semántica? Sería como, por ejemplo, yo lo tengo así como, bueno, en mi forma, en lo que yo pienso es así como diversos aspectos de un significado. Sería, no sé, estamos hablando de un tema y otras 5 personas hablan del mismo tema. Ok, muy bien. Muchas gracias, Diego. Aquí ya me hablaron de significados. ¿Quién más? Perdón. Perdón, Yomis. Bueno, siento que también tiene que ver con el contexto, ¿no? Como descifrar las palabras conforme al contexto que tenga una oración. Muy bien, Liliana. De hecho, ese es el contexto semántico. Ajá. Para empezar, la semántica es, para algunos autores está determinada como una ciencia, ajá, que es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Entonces, si yo quiero contextualizar semánticamente a mi receptor, tengo que hablar de acuerdo al código lingüístico que la persona pueda comprender ese mensaje. Por ejemplo, si utilizo no tecnicismos, si utilizo no un lenguaje rebuscado o ampuloso, o a lo mejor es mejor utilizar un lenguaje sencillo, ¿no? Porque va a depender mucho de mi mensaje para las personas a quienes voy dirigido. Recordemos que nuestro proceso comunicativo me dice que siempre me voy a dirigir hacia un receptor. Entonces, si yo voy a codificar un mensaje, lo voy a codificar de acuerdo al contexto semántico en el que me voy a dirigir, porque en efecto es eso.
es que yo voy a poner las palabras adecuadas para las personas a las que voy a ir dirigido. Ajá. Y eso va a permitir que la comunicación pues sea efectiva. Vamos a ver la parte del ruido, ¿sale? Pero recordemos que si no está contextualizado semánticamente, me va a generar un ruido. Un ejemplo de esto, pues bueno, puede ser los médicos. Más adelante les voy a decir por qué. El contexto situacional. El contexto situacional va a depender del emisor y del receptor. El contexto situacional está mayormente enfocado en la situación que se centra los participantes de la comunicación, en el tiempo, en el diálogo y en el espacio. Vuelvo otra vez por si alguien lo está notando. El contexto situacional, ¿sí?, va a estar centrado en los participantes de la comunicación, en el tiempo, en el diálogo y en el espacio. Un ejemplo de tiempo, que realmente, digo, este ejemplo es más que evidente o puede ser muy obvio para muchas personas, pero todos los seres humanos, mientras vamos creciendo, nos vamos contextualizando situacionalmente y sí puede ocurrir esto. En el tiempo, ¿qué ocurre? Que de pronto una persona, por ejemplo, si estamos hablando incluso hasta de características patológicas, no discierne entre ayer, entre mañana y entre pasado mañana o el mes próximo o el mes pasado. Entonces, esto ocurre principalmente cuando vamos creciendo. Si alguien convive con niños, se ha de acordar de este ejemplo. Llega un niño de 5 años y de pronto te dice, ayer voy a ir a ver a mi abuelita. No, a ver, espérate, Juanito, ¿cómo que ayer vas a ir a ver a mi? Sí, ayer voy a ir a ver a mi abuelita. Y es que mi abuelita pues está enferma o está triste y es que el perrito pues se le escapó y se perdió. Entonces, pero ya no entendí, ¿ayer fueron? A ver, Juanito, ¿no? ¿Ayer fueron o mañana van a ir o cómo está la onda? Porque aquí me están diciendo esto, ¿no? Entonces, eso puede causar un tipo de ruido. Entonces, el niño está aprendiendo a contextualizarse situacionalmente, que de pronto no sabe si es ayer, si es hoy, si falta un mes o 2 meses. No, es como cuando le decimos a los niños, ahora cuando sea tu cumpleaños, ¿hoy es mi cumpleaños? No, bueno, va a ser en un mes. Ya, se duermen. Y el día de mañana despiertan los niños y dicen, ¿hoy es mi cumpleaños? No, va a ser un mes, es que ya pasó un mes. No, apenas pasó una noche, un mes es como 30 noches, ¿no? Y ya, pasó una semana y el niño se despierta y, ¿ya es mi cumpleaños? No, apenas pasó una semana, faltan 3 semanas todavía, ¿no? Entonces, porque los niños no se han contextualizado situacionalmente, en el tiempo. Entonces, cuando nos situacionamos, cuando tenemos este contexto situacional, mejor dicho, podemos tener una comunicación efectiva. Ahora vamos con el diálogo, ¿sí? Es como el ejemplo del niño, ¿sí? Ayer voy a ir a ver a mi abuelita, entonces no solamente no está situacionada en el tiempo, sino también en el diálogo. Otro ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí de niña me pasaba mucho cuando mis papás me decían, ¿no? Oye Mariana, pásame la cartera que está en el buró abajo del DC, que está sobre la DESA, por el DC, la linterna, ¿no? Entonces tú decías, en el DC, debajo de la DESA, ¿cuál es el DC de la DESA que está en el buró, ¿no? Y ya regresabas y yo regresaba y no lo encontré. ¿Cómo no lo encontraste? Pues no, es que me dijiste en el DC, pero ¿cuál DC? ¿No? Entonces, ese contexto situacional, de acuerdo al diálogo, me va a permitir precisamente poder comprender mejor el mensaje. También el ejemplo lo podemos ver en el aquí, en el allá, ¿no? En el hasta allá, ¿no? O el ahí, ¿no? A ver, está ahí o allá, ¿no? Entonces, ¿a qué distancia del ahí o el allá lo estás ejemplificando, ¿no? Y por último, en el tiempo, ¿no? Entonces,
en el espacio, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando alguien les dice, oye, ¿hacia dónde queda la gobernadora? ¿No? Por ejemplo, o la Jan González. Entonces, hasta te tienes que parar, ¿no? Te contextas situacionalmente y dices, allá atrás. No, allá enfrente. No, acá atrás. ¿No? Entonces, pero como que tienes que parar en el espacio para poder dar instrucciones, ¿no? De, ¿hacia dónde quedó? ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Sí? Entonces te tienes que poner en el espacio para poder ubicar en tu diálogo, ¿sí? Y en el tiempo hacia dónde queda un determinado lugar. ¿Dudas o comentarios con este contexto? ¿Ya los arrullé, muchachos? No, Miss. No, maestra, ninguno. Ok, muchas gracias, chicos. Ahora vamos con el contexto físico. ¿Alguien se le puede ocurrir qué puede ser el contexto físico? Así de manera, como inferir en el significado de lo poco mucho que hemos visto de comunicación. ¿Qué será el contexto físico? Como las expresiones que hacemos al hablar. Muy bien. Podría Es ser parte del contexto físico. Perdón, ¿quién más? Como algo tangible. Muy bien, algo tangible. Gracias, Lili. ¿Quién más? ¿Podría ser también como lenguaje de señas? Muy bien, Luna, lenguaje de señas. Excelente. ¿Quién más? Se perdió. Se perdió ahí alguien. A ver, Estrada. ¿Al lugar donde pasan las cosas? El lugar en donde ocurren las cosas. Muy bien, excelente. Todo lo que acaban de mencionar es el contexto físico, absolutamente todo, ¿sale? Desde las expresiones corporales o gestuales, físicamente hablando, cómo está estructurado el lugar en donde están ocurriendo las cosas, ¿sale? Si es el salón de clases, si es un bar, si es un parque, si es la casa, ¿no? Etcétera, donde están estructuradas, donde están dentro los participantes de la comunicación, así como lo vemos en el dibujo, ¿no? Ahí en la imagen, pues vemos que hay un grupo de personas que están platicando, pareciera ser en una sala o en una oficina, ¿no? O en un loft, donde de alguna forma probablemente se están poniendo de acuerdo para algo. Entonces, todo eso es un contexto físico. Claro que influye lo que vemos y lo que escuchamos. Es parte del contexto físico. ¿Por qué? Porque se vuelve tangible, como por ahí también lo dijeron. El contexto físico es algo tangible, es algo que de pronto nos podemos ver involucrados todos, ¿no? Y también tiene mucho que ver con la temperatura, con el orden del día, con el manejo de los espacios. Por ejemplo, que estuviéramos en clases presenciales y nos tocara hasta en el ¿no? Y a la 1 de la tarde. Un calor impresionante. Los ventiladores no sirven. Esto influye en la comunicación. Este contexto físico va a influir en la comunicación. Y de repente pasa un avión bien cerquita, ¿no? Imagínense, hasta arriba, nosotros dando clase y pasa un avión y con todas estas características, ¿no? Esto se va a volver un ruido físico, porque tal vez nuestro contexto no es adecuado de acuerdo a la orden del día, ¿no? De acuerdo al tiempo, ¿no? Del día, de acuerdo a que somos muchos, somos 70 en el salón, por ejemplo, ¿no? Entonces, y de repente pasa el avión. Entonces, no nos escuchamos nadie, todo el mundo está cansado del calor, estamos fastidiados, la profesora no habla fuerte, la Silmina, no sirvió el cañón, la maestra se lo está llevando con puro pizarrón y no dicta, casi no coloca nada en el pizarrón, entonces, ¿no? Todo eso se vuelve en un ruido. El contexto físico no está ayudando absolutamente en nada. Entonces, eso se vuelve en un ruido, ¿no? Pero bueno, eso es aparte, ¿no? El contexto físico es donde nos vamos a involucrar para poder dar el espacio físico y ambiental, de donde nos vamos a involucrar para poder transmitir y recibir un mensaje. Y repito, influye
todas las características tangibles, y obviamente lo que se toca, ¿no? Entonces, la parte gestual, la parte kinestésica, la parte del ambiente, de dónde se está desarrollando la comunicación. ¿Preguntas o algo que quisieran comentar? ¿Un ejemplo o algo que quisieran agregar? ¿No? Ok. No, Miss, ninguna. Gracias, Lili. Ok, vámonos con el contexto histórico. ¿Sí? El contexto histórico son todas las conversaciones previas al actual. O todo lo ocurrido antes de lo actual. Puede parecer un pleonasmo, muchachos, pero es que sí es importante hacer el énfasis, que es todo lo previo, ¿sí? Antes de lo actual. Por ejemplo, yo esta asignatura, pues la doy de cajón. Entonces sí les va a ocurrir, y de hecho ya nos pasó, que de pronto digo, ay, esto ya lo dije, ¿no? Pero sí lo dije, pero a lo mejor no lo dije con ustedes, a lo mejor lo dije con otro grupo. Entonces sí es importante contextualizarme históricamente, porque si no, no voy a salir del mismo tema, ¿no? Y pensando en que no se los he dicho cuando a lo mejor ya se los había dicho, o al revés, a lo mejor voy a dar por un hecho que ya se los dije cuando no se los he dicho. Entonces, esto va a romper con la comunicación. Entonces, sí es importante contextualizarnos históricamente, ¿no? Oigan, chicos, ¿alguien me puede decir en qué nos quedamos la clase pasada? Ah, sí, nos quedamos en esto. Entonces ya, me empiezo a contextualizar históricamente y ya puedo llegar al mensaje que quiero dar. Lo mismo ocurre de cuando están platicando bien a gusto, ¿no? Y de repente tienen que dejar la charla, ¿no? Imagínense en un salón de clases, están cotorreando, todavía no llega el profesor o profesora, y se quedaron bien buenas en la plática. De, chin, ya llegó la maestra, al rato hablamos, órale, ¿no? Y entonces ya se sientan, ¿sí? Toman su clase, y entonces cuando van saliendo de la clase, es común que de repente digan, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué estábamos diciendo hace rato? Para poder comenzar nuevamente, la conversación de donde se quedaron, ¿sí? Porque el chismito estaba muy bueno, ¿no? Entonces, a ver, ¿y luego qué pasó? ¿No? Entonces, retomas la conversación. Obviamente, si esto no se hace, se convierte en un ruido. Pero aquí sí quiero aclarar, muchachos, que teóricamente hablando, no existe el ruido histórico. O sea, si ustedes buscan en documentos, en internet y demás, no les va a salir el ruido histórico, ¿sale? No existe, teóricamente hablando no existe. Sin embargo, en la práctica sí existe. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes están platicando, no sé, fíjate que la materia de comunicación oral y escrita, me aburre porque siento como que eso ya lo vi, que no sé qué, y entonces de repente llega Juanito, ¿no? Y cuando Mariana dijo, es que eso ya de repente ya lo vi, y llega Juanito, yo también lo vi, ¿lo viste? ¿Cómo llegó con su mochila corriendo a la cafetería? ¿Qué le pasa? A ver, ¿de qué estás hablando? No, pues ¿de qué están hablando ustedes? No, eso ya lo vimos en la materia. No, yo creí que estabas hablando de Pedro, que yo también lo vi, que iba corriendo y que se metió rapidísimo a la cafetería, ¿no? Entonces, el ruido, si no sabes de lo que se está hablando, ¿no? Que es la parte histórica de la conversación, ¿no? Si no sabes de lo que se está hablando, se puede generar un ruido porque podemos intervenir en la charla sin conocerla. Entonces, claro que se genera ese ruido. Ya hace rato les decía, si yo llego y les pregunto, oigan chicos, ¿en qué nos quedamos la clase anterior? ¿Sí? Una sí es una estrategia para yo contextualizarme de lo que yo estoy hablando en clase. Pero la otra también es para yo de alguna manera darme una idea, es como un diagnóstico de darme una idea de lo que ustedes captaron de la clase para saber de dónde retomar que les haya quedado claro. Entonces, si yo no llego y contextualizo históricamente y me voy de filo con lo que va, puede que haya una persona en el grupo donde diga,
profesor, es que la clase pasada no pude entrar y no sé, y no quedó la grabación y no pude revisar la clase y usted ya está hablando de esto y yo no entiendo nada, ¿no? En efecto, porque no se está contextualizando históricamente, ¿no? Porque estoy hablando ya de filo del siguiente tema. Entonces, de pronto sí es importante retomar lo que vimos un día antes para contextualizarnos, si no va a haber un ruido, ¿de acuerdo? Y repito, el ruido histórico, repito porque luego hay confusión, el ruido histórico no existe. Si tú lo buscas en la teoría, en un libro, no en internet, no existe. No es algo que alguien lo haya investigado y dijera. Sin embargo, en la práctica sí se da, y se da desde ese lugar, ¿vale? El ruido el contexto psicológico, perdón. Ajá. ¿Qué será esto del contexto psicológico? ¿Qué creen ustedes? A lo que cada quien, el cómo lo representa cada persona. Cómo lo representa cada persona. Muy bien, Luna. ¿Quién más? ¿O cómo te expresas con la persona? Adair, muy bien. ¿Cómo te expresas con la persona? ¿Ok? ¿Quién más? Es el humor y el sentimiento, ¿no? El humor y sentimiento que brinda cada sujeto o persona. Excelente, Diego. Muy bien. Sí, tiene que ver con el humor y el sentimiento. Así es. El ánimo, gracias a todos. En efecto, tiene que ver con el humor, sentimiento, ánimo que cada persona trae consigo a la conversación. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que hace rato les hablé de la comunicación efectiva? Que hay pilares de la comunicación efectiva que los vamos a retomar en algún momento. Y uno de ellos es la empatía. Ajá. Entonces, si nos contextualizamos psicológicamente para lo que está ocurriendo en ese momento de la conversación, ajá, vamos a generar empatía entre los participantes de la comunicación y por lo tanto se va a lograr esa comunicación efectiva. Ajá. Entonces, tiene mucho que ver con esto que acaban de mencionar, el ánimo, la emoción, los sentimientos. Entonces, imagínense un contexto físico donde voy a hablar de algo delicado, ¿no? Un velorio se me ocurre. De hecho, a mí me pasó, ¿no? A mí me pasó hace muchos años. Yo estaba muy triste, iba a la universidad precisamente, y mi abuelita había fallecido por parte de la familia de mi papá, y fallece mi abuelita, pero ese día que muere mi abuelita yo tenía que ir a la escuela porque tenía examen. Entonces, en ese sentido, yo siempre he sido como muy responsable. Entonces, mi papá llega y nos dice, ¿saben qué? Pues acaba de morir mi mamá. Y yo le dije, papá, me tengo que ir a la escuela, tengo examen. No, sí está bien, tú vete, de todos modos aquí no se puede hacer nada, hay que esperar a que nos entreguen el cuerpo. Y vete a la escuela, procura hacer tu examen lo mejor que puedas y nos vemos en el velatorio. Ok, perfecto. Entonces, pues en el camino, mientras yo estaba procesando la información y demás de que pues ya no estaba mi abuelita, me siento muy triste, ¿no? Yo al ver a mi papá pues demasiado devastado, ¿no? Eso me preocupa y entonces empiezo yo como que a generar esos sentimientos de reflexión y ya cuando llego a la escuela, pues yo ya estaba hecho un mar de lágrimas, ¿no? Entonces llego a la escuela y llego exclusiva a la cafetería y mis amigas, ¿no? En ese momento pues estaban como que festejando que les había ido muy bien en la entrega. Yo llego tarde porque nada más fui al examen. Entonces ellas, históricamente hablando, ¿no? Están festejando, ¿no? Porque les fue muy bien en un trabajo que entregaron. Y y yo llego y les digo, ay, oigan, es que, ¿qué tienes? ¿No? Me empiezan a decir, ¿no? Entonces, es que fíjense que ocurrió esto y así, 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 y ya me abrazaron, me apapacharon, se contextualizaron psicológicamente conmigo, ajá, independientemente de que ellas vinieran históricamente de la emoción o de la euforia de que les había ido bien en una exposición, ajá. Entonces ya me apapacharon, me escucharon, empatizaron conmigo, uh-huh,
Y que ya que pasó un tiempo, de hecho ese día no entramos a esa hora de clase, nos pusimos a estudiar, me ayudaron a estudiar para mi examen, para que yo me pudiera retirar terminando mi examen, ¿no? Entonces ya nos contextualizamos todas psicológicamente y afortunadamente me fue bien en el examen y tuve esa contención, ¿no? Ese apoyo emocional, ese apoyo moral por parte de lo que en ese momento pues eran mis amigas y que para mí era importante porque eran las únicas que tenía en ese momento. Ajá. Entonces, eso es el contexto psicológico. Ajá. Ahora supongamos lo contrario. Imagínense que yo hubiera llegado a la escuela, hubiera visto a mis amigas sentadas y de pronto yo les dijera, ¿saben qué? Pues ocurrió esto con mi abuelita. Y ellas siguieran riéndose. Ah, ya. O sea, pero tu abuelita ya estaba viejita. O sea, ya, ¿no? Imagínense ese escenario. Ajá. Tú me dices, esta abuelita ya estaba viejita. Además, yo estaba enferma, ¿no? Entonces, pues qué bueno que ya está descansando, ¿no? Entonces, pues, a ver, no, es que fíjate que nos fue muy bien, porque, y entonces ya no hay una, a partir de ese ejemplo, no hay una empatía, no hay un entendimiento, se genera el ruido psicológico, ajá, porque no se pusieron en contexto con la situación, o como quieran llamarlo, o yo con la situación de ellas, ¿no? A lo mejor si yo tendría resiliencia, pues sí, ¿verdad? Ya me vuelto a salir, pues qué padre, ¿no? Qué bueno que les fue bien y que no sé qué, y nos contextualizamos psicológicamente de acuerdo a lo que ellas estaban festejando, ¿no? Pero si cada quien se hubiera quedado con su emoción, ¿no? Supongamos, ellas con su festejo y yo con mi tristeza, eso se llama ruido psicológico, ¿de acuerdo? ¿Dudas o comentarios? No, profesora. ¿No? Ok. No. Gracias. Contexto social. El contexto social se refiere a la naturaleza de la relación que existe entre los participantes de la comunicación. Va otra vez para quien le está notando. El contexto social se refiere a la naturaleza de la relación que existe entre los participantes de la comunicación. Ajá. ¿A qué se refiere con la naturaleza de la relación? Nosotros socialmente hablando fungimos varios roles, de entre los que se encuentran como hijos, como padres, como amigos, como estudiantes, como profesores, como trabajadores, como novios, como amantes, ¿no? Todos tenemos roles sociales diferentes, y por lo tanto nuestra relación, nuestra naturaleza de la relación tiene que ser distinta. Y no es que seamos, por ponerle una etiqueta, por ponerle un nombre, no es que seamos hipócritas con la relación. No, sino que nos estamos contextualizando, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con el grupo de amigos, pues probablemente hablamos con palabras altisonantes o probablemente hasta nos huellemos entre los pares, ¿no? Pero a lo mejor si te vas a tu casa, por ejemplo, yo, Mariana, ¿no? Si me voy a mi casa, pues no puedo hacer eso. Yo, ¿no? Porque mi naturaleza de la relación entre mi familia no es desde ese lugar. No es de que yo llegue y le diga a mis hermanos, ¿qué onda, güey? Que no sé. No es desde ese lugar. Mi relación no es esa. Mi naturaleza de la relación es siempre hablarnos con respeto, con armonía, con amor, ¿no? Ay, sí, hermanita, bye, te amo mucho, bye, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es esa parte, es esa mi relación, esa es mi naturaleza de la relación. Entonces, eso es la manera en cómo nosotros contextualizamos nuestros mensajes, porque va a depender de esa naturaleza de la relación entre los participantes de la comunicación. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? De que mi forma de expresión o mi forma de comunicarme va a ser distinta con mi papá, que con mi mamá, que con mi abuelito, que con mi tía, que con mi hermano, que con mis amigos de por mi casa, que con mis amigos de la escuela, con cada una de la naturaleza de la relación que tenga, ¿no? Con mis jefes, va a ser distinta.
Ajá, mi forma de expresión y todo lo que vimos con anterioridad aquí se cumple. Ajá, mi contexto semántico, ajá, mi contexto psicológico, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el trabajo con mi jefe, pues no me voy a poner a llorar como Magdalena, por mucho que me duela, porque es la naturaleza de la relación, incluso probablemente no haya confianza. Es una comunicación impersonal donde yo nada más voy, trabajo y ya, ¿no? Entonces me voy a contextualizar psicológicamente desde ese lugar. Porque mi relación, mi naturaleza social es otra. ¿Sí fui clara, muchachos? Sí. Perfecto. Contexto cultural. El contexto, ¿alguien se imagina qué sería el contexto cultural? En el idioma que habla cada persona. La que se comunica. ¿Cómo? Te escucho más fuerte. El cómo puede comunicarse de alguna manera cada persona. Ok, Un ejemplo gracias. podría ser, me ha pasado mucho, por ejemplo, mi abuelita hace que nosotros no comamos con el teléfono en la mesa por respeto, y en la casa, no sé, de algún amigo o amiga, ellos se pueden comer con el teléfono y es como, ay, a mí me lo enseñaron distinto. Excelente. Bueno, excelente. Wendy, ¿verdad? Sí. Sí, gracias, Wendy. Excelente. De hecho, me robaste mi ejemplo porque a mí me pasó una alumna en alguna ocasión compartió esa parte, ¿no? Ay, maestra, es que ¿qué cree que fuimos a casa de Lucero? Y haga de cuenta que ahí en la casa de Lucero, pues no se come con los teléfonos en la mano. Entonces, la abuelita de Lucero, porque vivía Lucero con su abuelita y sus papás, tenía una tinaja donde ponían todos los celulares. Entonces, cuando yo llego, me invita a comer, entonces cuando yo llego, pues resulta que la abuelita de Lucero nos dice, ¿saben qué? Pues pongan aquí todos sus celulares. Y yo me quedé, ay, pero ¿por qué me lo va a quitar? Entonces Lucero me dijo mi alumna se llama Melanie. Entonces me dice mi alumna, dice, entonces Lucero me dice, no, Melanie, pues tienes que dejar el celular porque pues aquí son las reglas así, ¿no? Dice, al principio, maestra, me molestó porque pues nadie me quita mi celular, dice, pero después comprendí pues que en esa casa así es, entonces tuve que dejar el celular. Entonces a eso sí, en efecto, con tu gran ejemplo, Wendy, se llama contexto cultural, ¿no? Entonces nos tenemos que contextualizar culturalmente hablando de acuerdo a las costumbres, a las orientaciones, a las nociones que prevalecen dentro de una sociedad. Y recordemos que dentro de una sociedad podemos tener cierta cultura, como por ejemplo en México, ¿no? Que destaca cierta cultura, pero también por regiones, también por zonas, incluso también por estados, nuestros hábitos cambian, nuestra cultura cambia. Ajá. No sé, por ejemplo, no es lo mismo manejar en la Ciudad de México, manejar automóviles en la Ciudad de México, a manejar automóviles en el Estado de México. Ajá. La cultura de las personas es diferente en Querétaro que en Monterrey. Ajá. Entonces, nuestra forma, nuestro lenguaje, por ejemplo, ahorita se me ocurre en Nayarit, pues se les dicen chuchos a los perros, ¿no? Entonces, no porque yo me llame Jesús y voy a Nayarit y dicen chucho, yo me voy a enojar porque me están diciendo perro, ¿no? Sino a lo mejor me estoy contextualizando y pues bueno, es válido, ¿verdad? Pues bueno, pues es que aquí les dicen chuchos a los perros y pues ni modo, pues así me llamo, ¿no? Pero que eso no genere un ruido, vaya, es lo que yo quiero dar a entender con este ejemplo. Entonces, sino que para que la comunicación sea efectiva, nos tenemos que contextualizar culturalmente hablando. Y también, muchachos, teóricamente hablando, este es otro de los contextos donde no existe una definición propiamente de que exista un ruido cultural. Teóricamente no existe, ¿sí? Sino se da de manera práctica, como el ejemplo que les acabo de dar. ¿Dudas o comentarios? ¿No? No, profesora. No, mi hija. Perfecto, gracias. Entonces, ahora sí, ya de una manera más sencilla, más rápida, ya que vimos toda esta parte de los tipos de contexto, ahora vamos a ver ya rápidamente los tipos de ruido.
Ujú. Los tipos de ruido, pues como yo se los había dicho, teóricamente hablando, no existe un ruido cultural, no existe un ruido ideológico, ajá. Sin embargo, se da. Ajá. Por ejemplo, el ruido cultural, como lo acabamos de mencionar, es aquellos donde de alguna forma no comprendemos la cultura del otro y entonces esto se va a generar un ruido. Como seres individuales, podemos elegir dos cosas. Una, ¿sí? O me contextualizo de acuerdo a la cultura en donde se está desarrollando, o dos, voy a estar viviendo con una comunicación interrumpida por los tipos de ruido que se puedan generar. Ajá, como el ejemplo que nos dio Wendy del celular. Ajá. Entonces, pues a lo mejor puedo generar un disgusto si digo, no, pues yo no voy a dejar mi celular, yo lo voy a seguir usando y a la hora de la comida, porque mientras yo como, a mí me gusta ver el celular, ¿no? Entonces esto va a generar un ruido cultural y en efecto, pues dentro de nuestra, repito, cultura, pues qué niña tan mal educada, ¿no? Porque pues aquí se está diciendo que comemos sin celular y la niña no quiere romper esta regla y va y se sienta en la mesa con su celular y entonces esto puede generar un ruido, una molestia, ¿no? Entonces la comunicación ya no se da de manera efectiva. Un ruido semántico, aquí yo les decía que les iba a dar el ejemplo, sobre todo con los médicos, ¿no? Ocurre mucho que los médicos cuando nos dan un diagnóstico, nos dan el diagnóstico de acuerdo a los tecnicismos que los médicos tienen. Entonces, de pronto nosotros nos quedamos, híjole, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, a veces hasta podemos exagerar con lo que nos dice, ay, ya me voy a morir porque me dijo que tenía un hematoma en la pierna, y si yo no sé qué es un hematoma, y yo lo vi como preocupado, o se me puede generar un ruido y puedo hasta hacer o decir cosas que no son. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra y me quedo con esa idea que creo suponer que significa, y se puede generar muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor si el doctor me dijera, mira, Mariana, no, tranquila, no te vas a morir de eso, un hematoma es un moretón muy fuerte que tienes en la pierna por el golpe que te causaste, ¿no? Ok, y entonces ya me está diciendo que hematoma es igual a un moretón, ¿no? Entonces, me está contextualizando semánticamente. El ruido es cuando no comprendo de lo que se está hablando de acuerdo a las palabras utilizadas e interpreto. ¿Se acuerdan cuando vimos la decodificación? Se codifica de manera distinta el mensaje. Entonces se genera un ruido semántico. Un ruido ideológico, ¿sí? Este está dentro de la parte cultural, y es principalmente cuando nosotras, como participantes de la comunicación, nuestra ideología no es compartida, no es contextualizada. Entonces es como si pusiéramos a platicar a un cristiano con una persona que ejerce la religión católica. Y entonces chocan en ideas y esto se genera un ruido. Pero repito, recuerden que el ruido, el contexto es como un espejo. También puedo elegir contextualizarme sin compartir la idea. Ajá. Es como, por ejemplo, decir, bueno, yo estoy a favor del aborto, ¿no? Por ejemplo, es una idea. Sí, yo estoy a favor del aborto, pero no lo practicaría. Ajá. Entonces, en efecto, estoy empatizando con la idea. Estoy generando un contexto ideológico. Ajá. Pero el hecho de que yo diga que no, que yo no lo practicaría, no quiere decir que esté fuera, sino que estoy respetando la idea. Entonces ya me contextualizo de acuerdo a la ideología y evito que se genere un ruido ideológico. Estoy compartiendo la idea tal cual, ¿sí? A decir, ay, no, es que tú, Juanita de tal, no, como que no estás en contra del aborto, ¿cómo crees? Entonces, ¿de qué se trata? Debes de estar a favor, porque ¿qué pasa si las personas son violadas, abusadas? ¿No? Y entonces quiero que el otro piense como yo. Ajá. Es cuando se genera ese ruido ideológico, ¿sí? Cuando a fuerzas tienes que pensar como yo porque yo tengo la razón, ¿no? Y es cuando se genera, repito, ese ruido ideológico. Es por eso, muchachos, que los problemas, bueno, me falta el físico ambiental. Y el ruido físico ambiental, pues es aquel que ocurre, como el ejemplo que les di del aula de clases,
¿no? Tenemos el avión que va pasando muy bajito de nuestro salón que está hasta arriba del edificio, ¿no? Y va pasando el avión muy, muy bajito y entonces la maestra ya no puede hablar más fuerte y entonces no se entendió lo que dijo, ¿no? O cuando tenemos al compañerito que mientras estamos poniendo atención en la clase está con su pluma, taca, 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 ¿no? Entonces ese también es un ruido ambiental. Pudiese ser también cuando se nos va la señal. Y tiene que ver con el tecnológico que ahorita lo vamos a ver. Otro ruido físico es cuando estamos en ese espacio donde estamos entablando la comunicación y de repente a lo mejor pasa a alguien y saluda a la profesora, hola muchachos, ¿cómo están? ¿No? Entonces ya yo como alumno ya volteé a ver a quién estaba saludando la maestra y eso me generó un ruido físico. ¿Sale? Por eso hace rato que decían, tiene que ver con las expresiones físicas, con las expresiones gestuales y demás que podemos tener dentro del proceso comunicativo. El ruido psicológico, ¿sale? Como el ejemplo que vimos de las amigas, puede ser que una de las partes no empatizó con relación a la emoción. Ajá, entonces se genera un ruido fisiológico, ¿no? Si a lo mejor hubiera pasado algo con el ejemplo 1, no, con el ejemplo 2, perdón, de que mis amigas suponiendo, ¿no? Que, pero ya esta viejita ya se murió, ya, qué padre, ¿no? Entonces, pero es que fíjate que no soy así y que no hayan pelado mi emoción, que no hayan empatizado con mi emoción, se pudo haber generado un ruido psicológico, ¿no? Ay, qué mala onda, a ver, Perla, te estoy diciendo que mi abuelita pasó esto y tú sigues festejando que te sacaste 20 en la exposición y cómo dejas a un lado, pues, mi emoción y demás, ¿no? Entonces, eso es un ruido psicológico. Permítame un segundo, chicos. Perdón, chicos. Y este último tipo de ruido, que es el fisiológico, es de los ruidos como más, que en lo personal, yo soy muy emocional, entonces que en lo personal, pues, son como que de los más desagradables, porque no depende de las circunstancias tanto ni del emisor ni del receptor, sino de situaciones fisiológicas que las personas con el paso del tiempo o por un accidente perdemos, ¿no? Como lo que son como lo que es la discapacidad. Entonces, si una persona tiene una discapacidad fisiológica, ya sea en el habla, en la vista, en el escucha, no va a poder comunicarse si no conoce los códigos adecuados para poderse comunicar. Es por eso que el proceso comunicativo es muy importante. Identificar cada uno de los elementos del proceso comunicativo y las necesidades de cada uno de los participantes de la comunicación son necesarias identificarlas para podernos comunicar de una manera efectiva. En una ocasión, yo tenía un grupo de derecho en una escuela, donde en esa escuela, pues en ese grupo eran 70 personas y era un salón muy pequeño. Y a mí me gustaba mucho, incluso, me gusta mucho cuando doy mi clase presencial, pasar por los pasillos. Me siento como que yo estoy con más energía. Y sobre todo cuando es mucha gente, porque el calor se concentra, como les decía hace rato, pues dentro del ruido físico puede haber otros tipos de ruido, ¿no? Incluso el psicológico, que mientras uno va dando su clase, pues los alumnos se van a Timbuktu, ¿no? Entonces ya me fui pensando, quién sabe qué, y ya no le hice caso a la maestra. Entonces, si de alguna forma yo me muevo en las aulas, siento como que nos mantenemos más despiertos todos. Entonces, en esa ocasión, en esa universidad, no me habían canalizado que yo tenía, hay universidades como por ejemplo Unitec, que sí te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? El alumno, la alumna tal, tal, tal y tal, pues tienen cierta discapacidad. Entonces hay que, o los mandan a otro grupo, o nos mencionan y sabemos, pero a mí no me habían dicho nada en ese grupo de nadie, ¿no? En esa universidad no nos avisan, simplemente nos ponen a los alumnos y... Entonces,
en mi segundo día de clase, yo me estaba moviendo por todos lados, ¿no? Yo veía desde el primer día de clase que un alumno se me quedaba y se me quedaba viendo hasta enfrente, se sentó el chico y de hecho yo me iba hacia atrás del aula y él volteaba a verme y yo me iba enfrente y me volteaba a ver y se me quedaba viendo. Yo sí me generó un ruido, pero un ruido psicológico, ¿no? Porque yo decía, este chico, ¿qué le pasa? O sea, como, ¿por qué se me queda viendo así? Si no le agrada algo de mi clase, que me lo diga, ¿no? Y dije, bueno, pues me voy a esperar a la siguiente clase a ver qué pasa. El segundo día de clase, y hace exactamente lo mismo. Entonces, lo que opté por hacer es quedarme en medio, ¿no? Entonces, empiezo ya a dar mis diapositivas, desde ahí las proyecté con mi control, empecé a proyectarlas y y no me moví para nada más, me quedé en medio. Porque me llamaba la atención que nada más se me quedara viendo el muchacho, ¿no? Entonces, cuando termina la clase, me dice el chico, maestra, ¿puedo hablar con usted? Y yo le dije, sí, claro. Entonces ya, y me va diciendo el chico, mire, y traía el cabello ligeramente largo, a la altura del término de las orejas, y se destapa y me dice, es que mire, y tenía malformaciones en las dos orejas. Y me dice, es que usted se mueve demasiado, hoy de plano se quedó en la parte de en medio de la clase, y la verdad es que no alcanzo a leer los labios para entender el tema. Entonces sí necesito, por favor, que se mueva más despacio y que por favor hable más despacio para que yo alcance a leerle los labios, porque no escucho nada. Y yo me quedé así, hoy no, y yo me fui en medio a propósito porque tú te me quedabas viendo y yo no sabía ni por qué te me quedabas viendo, entonces por eso me fui por en medio, pues una disculpa enorme, pero aquí fue falta de comunicación, ¿no? Entonces a él se le genera, él tiene un ruido fisiológico, el proceso comunicativo se dio por medio de un ruido fisiológico que fue que por parte del receptor porque tenía malformaciones en sus orejas. Y de mi parte fue un ruido psicológico porque yo ya estaba pensando, quién sabe por qué se me queda viendo este alumno, y en lugar de aterrizar y preguntar, ¿no? De ambas partes. Entonces, ese tipo de ruido, el fisiológico, pues es uno de los más, pues de los que no podemos controlar, sino más bien lo que tenemos que aprender es a codificar el mensaje para que se evite el ruido. Ajá. No existe un contexto fisiológico, a diferencia de los demás, no existe como tal un contexto fisiológico, no existe teóricamente ni prácticamente. ¿Por qué? Porque al carecer de un sentido, del ser humano, en el ser humano, en un sentido de los, como el gusto, el olfato, la vista, el oído, pues no nos vamos a contextualizar todos para que estemos de la misma forma, ¿verdad? Entonces, esta parte del ruido fisiológico nada más se da como ruido y se da en las personas que tienen alguna discapacidad. Puede ser el emisor, puede ser el receptor, pero la mejor forma de contextualizarnos es por medio de un código, del código, ¿sí? Que codifiquemos la información de acuerdo a estas características físicas, tanto del emisor como del receptor, y así evitamos el ruido fisiológico. ¿Tenemos alguna duda o algún comentario? No, Miss, ninguna. ¿Ninguna? Ok, perfecto. Bien, entonces como se los mencionaba, pues ya que conocemos los elementos de la comunicación, el proceso comunicativo, cómo trabaja, cuál es la importancia de los elementos de la comunicación, los tipos de ruido, los tipos de contexto y cómo influyen en la comunicación, podemos aterrizar que ya que los conocemos, podemos comunicarnos de una manera más eficaz, ¿sí? Selene, ¿me ayudas a darle lectura a esta diapositiva, por favor? Sí, para comunicarnos eficazmente necesitamos estar familiarizados con el proceso de comunicación y con todos los demás factores que en él intervienen. El conocimiento de estos factores puede ayudarnos a plantear y analizar situaciones, resolver problemas y hacer mejores las cosas. Ok, muchísimas gracias, Selene. Brandon Axel, ¿qué nos quiere decir esta filmina con relación a la comunicación efectiva?
que tenemos que estar como bien enterados de lo que es el proceso de la comunicación para poder nosotros comunicarnos bien con otras personas. Excelente, Brandon. Muchas gracias. Viridiana, gracias. ¿Cómo te comunicarías tú de ahora en adelante con este nuevo conocimiento que acabas de adquirir? Pues yo creo que, o sea, primero como analizando el lugar en donde estoy, el contexto, las personas, pues todo lo que nos explicó, porque pues son varios factores. Y pues ya analizando eso, pues de acuerdo a las necesidades de las personas con las que estoy. Ok, muy bien, Viri. Lisbeth, ¿a ti en qué forma te ayuda este conocimiento? No. Pues que siempre no dice. Ok. Cortés Adrián, ¿consideras que la comunicación que ejerces entre las personas que a tu alrededor, entre tu contexto social, te comunicas de manera eficaz? Adrián. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Buenos días. Em, podría ser que sí, porque pues como usted lo viene explicando en todos los temas, bueno, desde que comenzó la clase, pues yo cuando me comunico, pues sí se ocupa todo lo que nos dio como los elementos de comunicación y todo el tipo de contexto, dependiendo de la situación, pues se puede decir sentimental en ese momento que esté ocurriendo con la persona que yo esté platicando o comunicándome. Ok, muy bien. Muchas gracias, Adrián. Bien, pues chicos, parte del conocimiento que hoy adquirimos precisamente va encaminado a que nosotros podamos comunicarnos de una manera más efectiva. Ajá, si bien sabemos que en muchas de las ocasiones cuando tenemos una asignatura a nivel universitario, hay veces que se queda nada más en lápiz y papel. Ajá, aquí también la idea es que cada cosa que vamos aprendiendo, ajá, vayamos poniéndolo en práctica, ¿sí? Ok, voy a leer aquí el mensaje que nos deja Lisbeth. Empatizar más sobre la situación porque se me dificulta mucho escoger las palabras correctas. Así es cierto, Lisbeth. Hay veces que hasta en nuestros hogares hasta nos dicen que de pronto podemos ser impertinentes, ¿no? Porque a veces comentamos algo o decimos algo que puede estar fuera de algún contexto y no tenemos esa parte como que palabras correctas o acciones correctas para podernos comunicar. Muy bien, muchas gracias, Lisbeth. Ok, pues bueno, vamos a continuar. Como les decía, la idea también de esta asignatura es que nosotros no nada más nos vayamos con un conocimiento teórico, como en todas las asignaturas, ¿no? Sino que además nos vayamos con algo práctico, que lo empecemos a practicar en nuestro día a día, en nuestros saberes cotidianos, con nuestros familiares, maestros, amigos, jefes, vecinos y demás, para lograr tener esa comunicación efectiva. Imagínense qué bonito sería, qué romántico de la comunicación sería que nos lleváramos en pocas palabras bien con todos, ¿no? ¿Por qué? Por la comunicación, ¿no? Que yo le pueda decir con esa asertividad a lo mejor a mi jefe que me hace falta que me suba el sueldo, pero ser asertivos para lograr que efectivamente me suba el sueldo y no herir susceptibilidades o que me escuche mandón o que me escuche como que con qué derecho lo pide, ¿no? Sino que tenga las palabras adecuadas, como dice Lisbeth, ¿no? Las palabras correctas para poderme comunicar. Y esto es parte de la comunicación eficaz. Sin embargo, como ya lo vimos,
no es tan sencillo. O sea, puede ser de pronto tan fácil decir, ay, pues habla, ¿no? Pues comunícate. No, tiene mucho que ver cómo el receptor pueda recibir también esa información, ¿no? Que realmente no se vaya a sentir herido, que no esté susceptible ante la situación, o que se vaya a molestar, que le vaya a generar un ruido, ajá, y que en lugar de cumplir con una comunicación eficaz, se rompa esa comunicación aún más de la que a lo mejor no está establecida. Ujú. Bien, pues ya que quedó claro esta parte de la comunicación, de los elementos de la comunicación, vamos a pasar a lo siguiente. La comunicación existe por tipos de comunicación. De hecho, en nuestro libro nos sugiere precisamente estos criterios. Ajá. La comunicación, ajá, está dividida por criterio y por tipo de comunicación. Sin embargo, yo la próxima clase voy a hacer un paréntesis porque les voy a incrementar esta parte que viene en su libro, porque también en otros libros se les reconoce como niveles de comunicación. Con esto cerramos la clase del día de hoy y les voy a dejar 2 actividades, ahorita se las platico. Los tipos de comunicación, ¿sí? Tenemos que está dividido por criterio y por tipo de comunicación según el criterio. Según nuestro libro, nos dice que existe dentro del criterio el emisor y el receptor. Y el otro criterio es por tipo de medio. Hablando de criterio de emisor y receptor, que serían nuestros participantes de la comunicación, el tipo de comunicación que se daría entre estos sería intrapersonal, interpersonal, grupal, pública y masiva. Aquí les tengo que aclarar que para otros autores, la pública y la masiva es la misma comunicación, como por ejemplo para Laswell. Aquellos que son comunicólogos seguramente saben de quién les hablo. Laswell es uno de los que nosotros lo vamos a ver, de hecho, en nuestro libro más adelante. Laswell es uno de los lingüistas que hizo estudios sobre los modelos de comunicación y él es uno de los que dice que la comunicación pública y la comunicación masiva pueden caer en el mismo concepto, ¿de acuerdo? Sin embargo, también va a depender el ejercicio. Por ejemplo, el emisor y el receptor, de acuerdo al criterio, pueden hacer conferencias, dar webinars, hacer conferencias presenciales. Eso se vuelve público, más no masivo. Si da un webinar gratuito para más de 5,000 personas y soporta una red, una plataforma, entonces sí se vuelve masivo y aparte es público. Pero bueno, eso lo vamos a ir aclarando cuando veamos estos niveles, que va a ser la próxima clase. También según el criterio de tipos de medio. Los tipos de medio es de acuerdo al canal por donde va a viajar la información. Acuérdense de esa parte de los elementos de la comunicación. Según el tipo de medio, tenemos la verbal, y la verbal se va a componer en 2 vías, que es la oral y la escrita. La oral, pues bueno, vaya por medio de lo que estamos ejerciendo en este momento, que es la oralidad de nuestras palabras en el momento de una exposición, ¿no? O de una conversación, ¿sí? Y la escrita por medio de los medios escritos, valga la redundancia. Si estamos hablando digamos, un libro, ¿no? En cuanto a prensa, un libro, un periódico, ¿no? O en cuanto a cartas, ¿no? A textos personales, ¿sí? Un cuaderno, en cuanto a textos escolares, unos apuntes. Entonces, podemos ver que el tipo de medio verbal, pues se va a dividir entre códigos lingüísticos orales y códigos lingüísticos escritos. Tenemos la no verbal. La no verbal se refiere a la kinésica, que son nuestros movimientos corporales, ¿no? Cómo nos movemos para expresarnos, nuestro cuerpo, la manera en cómo hablamos con las manos, o con la cara, ¿sí? Cuando hacemos guiños, muecas, y eso también comunica. En lo personal, yo soy muy expresiva. Entonces, eso también me da información, ¿no? Da información a las personas que se comparten conmigo. El paralenguaje es aquello que solamente se escucha, ¿sí? Pero que no se ve. Por eso está dentro de la no verbal. Pero sí está dentro de la no verbal, maestra. Perdón. ¿Cómo es que se va a escuchar? ¿No?
¿sí? Porque es lo que va acompañado a la verbalidad. Como por ejemplo, el tono de voz, ¿sí? El volumen de voz. No es lo mismo decir, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ajá. Cada volumen de voz, cada intención, aunque en la verbal estás diciendo lo mismo, cada volumen de voz y cada intención te puede connotar algo. A lo mejor si te digo, ¿qué estás haciendo? Está enojada. ¿Qué estás haciendo? Me está preguntando qué estoy haciendo, ¿no? Es normal. ¿Qué estás haciendo? Ay, qué payas, es una sarcástica. Está viendo qué es lo que estoy haciendo y lo escucha en el tono de voz. Eso es para el lenguaje. Y va acompañado, repito, a la verbal, principalmente en la oralidad. ¿De qué nos sirve conocer esta parte del paralenguaje, muchachos? De que uno de los objetivos de esta asignatura es que nosotros aprendamos un poco de la comunicación verbal, precisamente para cuando nos toque exponer o cuando nos toque presentar un producto o un proyecto o incluso vender una idea para que me puedan contratar, ¿no? Entonces tengo que hacer uso del paralenguaje. Hay personas, por ejemplo, yo, mi característica es que de pronto en familiar es como el meme ese que aparece de pronto en Facebook, ¿no? Pareciera que estoy gritando, pero no, es que estoy hablando normal, o pareciera que estoy enojada, pero la verdad es que así hablan todos en mi casa, ¿no? Entonces, hay ciertas características de nuestra personalidad que nos benefician o nos perjudican. Si a lo mejor mi característica es de que de pronto hablo muy golpeado porque así he sido educada, porque es parte de mi personalidad, esta parte del paralenguaje me va a enseñar a que yo tenga que modular esos tonos o esos volúmenes de voz para que no se malinterprete el mensaje y se genere el ruido, como ya lo vimos. Tenemos la proxemia. La proxemia también está dentro de la no verbal, ¿sí? Y la proxemia es aquella que es la distancia física que existe entre los participantes de la comunicación. Y para algunos autores es también la distancia emocional. Si estuviéramos en un escenario, se me ocurre en un auditorio, es importante ver cuál es la proxemia de entre los participantes de la comunicación para saber los medios o los canales adecuados por donde voy a transmitir esa información. Una bocina, un micrófono, alzar la voz, ¿qué otros elementos puedo tener dentro del auditorio que me ayuden a que todos los participantes escuchen de manera efectiva? ¿Sale? Y según el tipo de comunicación en cuanto al medio, la electrónica, ¿sí? Que es parte de lo que nosotros ahorita estamos utilizando. Nuestro celular, nuestra computadora, para poder transmitir esta información. Y ahorita porque estamos en línea, pero lo mismo ocurre de que si estuviéramos en presenciales y la profesora le gusta trabajar con diapositivas, que todos esos elementos electrónicos funcionen de manera efectiva para no interrumpir en la comunicación. ¿Sale? Bien, chicos, hasta ahorita, ¿tenemos alguna duda, algún comentario o algo que quieran aportar? No, Miss, ninguna. Todo bien. Ninguna, Miss. Gracias. Muchas gracias, chicos. Pues miren, espero que les haya gustado la clase de hoy. Muchas gracias por su atención, por haberse conectado. Les voy a pedir de favor que dos cosas. Una va a ser una actividad que van a realizar en Blackboard. Enseguida yo la publico, donde ustedes se va a llamar presentación, donde ustedes me van a ayudar a poner ya de manera escrita sus datos personales, como por ejemplo su nombre completo, su edad, la carrera a la que cursan. Es una pequeña presentación y qué esperan de la materia. La otra actividad es que van a realizar un foro de discusión donde compartan la importancia de la comunicación con base en los temas que vimos hasta hoy y cómo la aplicarías en la vida cotidiana. Y vamos a retroalimentar a dos compañeros ya cuando esto esté expuesto. Y a partir de aquí ya empieza la parte de su evaluación continua, ¿sí?
Y otra que ya se me estaba olvidando. Muchachos, yo la clase pasada le pedí apoyo, en este momento no recuerdo con precisión a quién fue, para que por favor abriera un grupo de WhatsApp y tuviéramos una comunicación más directa entre ustedes y una servidora. Pero yo compartí hace 8 días que estaba yo conectada a través de mi WhatsApp web y que estaba dando mi clase y que en ese momento, pues bueno, no me podía conectar. Así que les pido de la manera más atenta a quien esté administrando el grupo que me haga favor de mandarme la invitación a mi WhatsApp o de agregarme al grupo de WhatsApp y que me ponga como administradora para que de alguna forma pues yo tenga esta comunicación directa con ustedes. Si no tenemos dudas ni comentarios ni algo que más aportar con relación a la clase, me van a ir poniendo por favor en el chat de esta sala su nombre completo, su carrera y la palabra. Nuevamente agradezco enormemente que se hayan conectado a su clase. Deseo que tengan un excelente ombliguito de semana y que la clase de hoy les haya gustado y que al mismo tiempo, pues bueno, la puedan practicar de inicio con su contexto social. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias, Miss. A ustedes. Maestra, igualmente. Linda tarde. A ustedes. Buenas tardes. Recuerden poner en el chat, aquí en el chat de la clase, su nombre completo y su carrera, la palabra presente. Profesora, disculpe, yo no le puedo poner en el chat, es que me parece como el chat de reuniones solo está disponible para miembros del equipo. Ah, es que te agregaste con otro correo, ¿verdad? Sí, aquí en el buscador. Sí. Bueno, Diego, no te preocupes, me lo pones en el chat del WhatsApp, ¿te parece? Ahora que ya me agreguen. Ah, ok, profesora, sí. Por favor, gracias. Sí, profesora, gracias. Miss, yo tampoco me puedo escribir en el chat. ¿Quién yo? Que ya no vi quién me habló. Ah, yo, Miss, Liliana. Ah, Lili, lo mismo que Diego, por favor, Lili, ¿sí? Ahorita que me agregan en el grupo de WhatsApp, me haces favor de colocar ahí tus datos, nada más para que yo puntear en mi lista, ¿sale? Profesora, yo no estoy en el grupo de WhatsApp.